Gracias amigos por continuar con nosotros en este programa en el que estamos hablando sobre inteligencia artificial con especialistas que vienen de la Universidad Internacional de La Rioja y que están aquí gracias a una invitación de CREAF también, ¿no? De una firma sueca que trabaja en relaciones públicas. Así es que en este momento vamos a dar la más cordial bienvenida a Koldo Díaz Vizcarbuenaga. No sé si lo pronuncié bien, pero estos nombres vascos son bastante difíciles. Koldo tiene un doctorado en Oxford, en el Internet Institute, y postdoctorado en la University College de Londres. Sus estudios abarcan el derecho, la comunicación, la sociología, la antropología, la empresa y el Big Data, para que vean nada más. Experiencia profesional, es coordinador de la maestría de Derecho Digital y docente en otras maestrías y grados de UNIR. Es miembro del equipo de alto rendimiento de inteligencia artificial, donde se investiga sobre todo la inteligencia artificial y aporta desde su visión legal. Así es que bienvenido, Koldo. Muchísimas gracias y muchas gracias por haber pronunciado también mi nombre y mi apellido. Ah, bueno, menos mal, si no tenía una nota menos. Pero, Koldo, en estos días hemos estado escuchando todo este tema de inteligencia artificial, pero yo diría que el gran aporte que tú haces son tus conocimientos legales. ¿Cómo, no sé si poner límites u ordenar u organizar todo lo que se nos viene en ciencia y tecnología? Porque así como en el lenguaje uno crea las palabras después de que la realidad existe, yo a veces digo, no podemos crear la palabra astronauta, no podíamos crear si no existía la realidad del astronauta, y así con muchas palabras. En inteligencia artificial no podíamos regularla porque no sabíamos cómo iba a desarrollarse, pero estamos en un momento en que sí se puede regular la inteligencia artificial. Y además de que se pueda, tiene que ser absolutamente obligatorio. Es lo que estamos haciendo desde Europa y desde España, sobre todo, porque lo que no puede ser es que funcionemos en esta vida sin límites, sin ningún tipo de límites, si no estaríamos en el salvaje oeste. Cada uno haría lo que quisiera y el que más fuerza tuviera se impondría. Y eso es lo que ocurre ahora con la inteligencia artificial, que aquellos que tienen más fuerza se imponen, y aquellos que tienen más fuerza son 4 empresas estadounidenses, y se imponen al resto de la realidad. Y cambian los signos de diferentes gobiernos, y por lo tanto la necesidad de cada país es tener que legislar y poner esos límites y decir, esto es lo que se puede hacer y esto es lo que no se puede hacer. Lo mismo que ponemos límites en nuestro día a día y decimos, oiga, usted no puede matar a nadie porque si mata usted va a ir a la cárcel, lo mismo tenemos que hacer con la inteligencia artificial. Claro, igual con los límites la gente los burla y trata de burlar la ley, pero no vamos a hablar de esas que aspiramos a que sean excepciones, sino en general de la normativa que puede regular algo tan nuevo como es la inteligencia artificial. Seguramente pasó en su momento con la imprenta, con la máquina de vapor, con todo el proceso de industrialización, pero esto parecería que es una herramienta. Estamos convencidas de que la IA es una herramienta, pero que nos desborda y a veces nos puede sobrepasar. Claro, la inteligencia artificial además viene posterior al Big Data. Y el Big Data y la protección de datos es algo que ya tenemos reglamentos en diferentes países, por lo tanto se puede. ¿Asimilar lo uno a lo otro? Por supuesto, es seguir la misma lógica. Al principio se pensaba, cuando salía el derecho digital, que no se le podía poner puertas al campo. ¿Cómo se iba a poner puertas a algo digital que era internacional, que era global y que funcionaba a través de la nube, ¿no? Al final, hoy en día, todos sabemos que existen muchos reglamentos de cosas que no se pueden hacer. Y el más importante de ellos fue el Reglamento General de Protección de Datos, y siguiendo esa lógica, ahora se ha seguido la inteligencia artificial. Hace un año que en Europa entró en vigor y ahora en agosto es cuando van a entrar las sanciones. Ahora, cuando vemos el avance, y tú has mencionado las 4 grandes empresas de Estados Unidos que han manejado sobre todo el tema de inteligencia artificial, ya las otras potencias lo están haciendo. China está con sus propios mecanismos, con sus propias empresas. Estamos hablando de un mercado enorme que además se sigue incrementando con su influencia en África, en América, en Europa, y empieza una guerra de estas grandes potencias por manejar cada vez más el tema de inteligencia artificial. Efectivamente, tú misma bien lo has indicado. Lo que estamos hablando es de una guerra, ya que ya no me hace falta ir físicamente a un país para invadirlo. Si yo conozco los datos de sus ciudadanos, si yo sé lo que piensan, lo que sienten, lo que quieren, lo que hacen, simplemente les puedo cambiar todo ello a través de la inteligencia artificial y puedo hacer que quieran aquellas cosas que no quieren. Claro, ahora, desde el punto de vista de la ética, tú esta mañana y ayer en Guayaquil has hablado casi de una deontología de las características que debería tener
empezando por la transparencia. Me gustaría que un poco desarrolles estos elementos. Es algo que desde la Universidad Internacional de La Rioja, desde la UNIR, nosotros lo teníamos muy claro. Por mucho que nosotros utilizamos inteligencia artificial para mejorar nuestros procesos educativos, lo que tenemos muy claro es que tiene que seguir unos límites y tiene que tener una ética. La primera es la transparencia, como bien decías, es decir, cuando se utilice una inteligencia artificial, una IA, hay que decir que se está usando esa IA. Si no ocurre como ha ocurrido aquí en Ecuador en las elecciones, que se mandaban diferentes mensajes sin decir que eran creados por IA y que eran deepfake, ¿no? Por lo tanto, la transparencia tiene que ser algo básico. En segundo lugar, lo que podemos encontrar es la confidencialidad, como decíamos, es que tenemos que ser y tenemos que cuidar la privacidad de la gente. Cuando hablamos de datos personales, hablamos de derechos fundamentales, ya que si se llevan todos los datos personales de todos los ecuatorianos a China, y desde China pueden manejarlo, estamos hablando de cambiar un país entero. Por supuesto, lo que hablamos de supervisión humana. Hace falta una supervisión humana en todo ello. No podemos dejar que la inteligencia artificial nos haga el trabajo y directamente el resultado que nos dé lo aplicamos. No tenemos que verlo nosotros. Porque como decíamos, la inteligencia artificial es muy inteligente, pero más inteligentes somos yo y sobre todo tú, mucho más que yo, ¿no? Entonces, los seres humanos en general. tenemos muchísimas cuestiones éticas que las estamos abordando y que es desde ahí, desde donde trabajamos. Eso sería una especie de deontología de lo que debería ser, que tiene que ser consagrado por las leyes. Tú estás trabajando en eso, en cómo la ley puede limitar de alguna manera o encauzar más que limitar todos estos temas de inteligencia artificial. Efectivamente, lo que estamos tratando de trabajar es, como bien decías, llevar esa ética que al final no deja de ser algo individual o colectivo, pero que eso se convierta en algo coercitivo en el buen sentido de la palabra, ya que aquel que no lo haga pues tenga que tener esas sanciones, ¿no? Es un trabajo bastante difícil, porque a la vez lo que se puede hacer es ponerle un freno al desarrollo tecnológico y al desarrollo económico de un país, ¿no? Es un debate que está saliendo muchas veces. Sin embargo, nosotros lo que creemos en hacer unas leyes que sean buenas para toda la ciudadanía, sin cortar todo ese desarrollo económico. Y nosotros también lo que estamos realizando desde la UNIR es precisamente adaptarnos a todo ese reglamento y convertir toda esa cuestión ética que ya teníamos antes de que saliera el reglamento, simplemente aplicarlo. Todo ello. La UNIR está llevando un liderazgo en este sentido. Sin lugar a duda, tanto en la cuestión tecnológica como en la cuestión ética y legal, que van a la par, porque no pueden ir de otra manera. Estamos desarrollando diferentes asistentes de inteligencia artificial para que nuestros alumnos tengan una experiencia mucho más personalizada, para que puedan aprender en unos niveles que en otras universidades no podrían y que se puedan apoyar en esas inteligencias artificiales para mejorar sus procesos de aprendizaje, tanto durante actividades, con el temario, con los exámenes. Y esto permea a todas las carreras y a todos los posgrados de la UNIR. Ya en todas hay un componente de IA. Efectivamente, porque en este grupo que comentabas estamos de diferentes facultades. Entonces, claro, cuando hablamos del derecho, pues puede ser fácil. Cuando hablamos de educación, puede ser fácil. Pero cuando hablamos de astrofísica y hablamos de este tipo de carreras que también tenemos en la UNIR, ya es mucho más difícil, ¿no? ¿Cómo corriges un examen? ¿Cómo evalúas, ¿no? Algo que ha sido ahí escrito con fórmulas? Sin embargo, nos daba la clave él directamente. Oiga, es que mira, y una actividad que les pongo a mis alumnos es: nos hemos perdido en Marte y tenemos que volver. No como un jueguecito, no. A través de inteligencia artificial podéis usar lo que queráis, me vais a explicar cómo vamos a volver. Hacemos las fórmulas, sacamos los materiales y volvemos, ¿no? Yo hablaba de la recuperación de la oralidad, ¿no? Para volver mucho más humano a eso para lo que hemos usado inteligencia artificial. Es que efectivamente ahí está la cooperación entre la herramienta y el humano, ¿no? Es como nosotros podemos saber si esa inteligencia artificial, ahora poniéndome en el papel del alumno, en ese mal alumno que seguramente querrá copiar y querrá hacerlo todo a través de inteligencia artificial, ¿cómo sabemos realmente que lo está haciendo? Una vez más a través de la oralidad, una vez más a través de su humanismo y de esa cercanía y de ese chequeo que se ha hecho toda la vida, ¿no? Pudiendo hablar con él y pudiendo comprobar si de verdad ha hecho la tarea o no la ha hecho. Yéndome hacia otro lado, yo recuerdo las películas de Superman que siguen saliendo todavía, ¿no? Y en esas películas uno se acostumbraba a ver al malo, al Lex Luthor, científico, ¿no? Pero que está usando su ciencia para tratar o de apropiarse o de destruir el planeta. Hay muchos Lex Luthor trabajando en el tema de inteligencia artificial. Yo creo que Lex Luthor era un malo, pero era un malo que merecía la pena ser malo, que era un malo inteligente. Hoy en día... Bueno, pero ahora tenemos unos científicos, claro, en el gobierno del país más importante del planeta. Hoy en día, y eso es a lo que vienen las leyes, es precisamente a que nos lleven el volante de donde vamos. Yo sinceramente creo que, y no por lo que yo digo, sino porque los propios mandatarios de Google y los propios mandatarios de ChatGPT es lo que han dicho, se nos está empezando a ir de las manos esta cuestión, sí. No podemos controlarlo. Y varios de ellos han dicho, hay que parar.
Y hay que Sí. parar y hay que legislar todo esto, que alguien nos ponga límites, porque si no, la invención humana y las ganas que pueden salir de aquí, y una vez que tú has generado algo, cómo creces exponencialmente, y una vez que se pone en manos de todo el público, de todos los millones de personas que hay en el mundo, a saber qué uso se pueden hacer. Por lo tanto, no creo que ahora tengamos malos que de verdad usen inteligencia artificial para hacerse con el mundo. Lo que tenemos es seguramente niños pequeños que han creado un juguete que ahora se les puede volver en su contra y que tienen mucho miedo y que piden ese apoyo al papá Estado para que legisle. Ahora, en temas de IA vendrán convenciones internacionales y uno ha pensado inclusive como el tema de Cruz Roja, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay convenciones, sabemos que inclusive cuando hay guerra, pues esas convenciones tienen que respetarse. ¿Aspiramos dentro de los términos legales a ese tipo de convenciones sobre IA? ¿Ya los existen o no todavía? No, todavía no existen porque precisamente lo que estamos es en esa guerra todavía, ¿no? Y a la mañana también salía una pregunta muy interesante que era cómo aplicaba la ciberdefensa en todas estas cuestiones de la inteligencia artificial. Es una de las mayores preocupaciones, ya que si con la inteligencia artificial podemos cambiar, como decíamos, la idea de todos los ciudadanos de un país, con la inteligencia artificial también podremos atacar directamente a otro país. Por lo tanto, no existe esa convención, lo que estamos ahora es en esa guerra entre Hay que comunidades. buscarla, pero esa convención. Por supuesto. Y allí organismos como Naciones Unidas tendrán una palabra que decir, sobre todo ahora cuando estamos asistiendo a guerras, ¿no? En que no hay enfrentamiento de potencias, diríamos así, en el campo militar, pero sí hay en el campo comercial, o cuando vemos guerras localizadas en que toma partido las potencias, y por otro lado estamos sintiendo lo que pasa con el cambio climático, ¿no? Porque uno dice, por un lado están las guerras, por el otro el cambio climático. ¿Qué futuro le espera a la humanidad? Precisamente es lo que decíamos, a lo mejor llega un momento muchas veces que pensamos, a lo mejor hay que parar, hacia dónde estamos yendo con todo ello, hay que ponerle un poco de cabeza, un poco de corazón a todo esto, ¿no? Está muy bien que vayamos muy rápido, pero ¿hacia dónde estamos yendo tan rápido? ¿Dónde nos lleva este camino, ¿no? Podemos ir muy rápido corriendo, pero no sabemos a dónde vamos. Y una vez más volvemos a esa misma cuestión, esa cuestión de parar precisamente se hace a través de las leyes. Esos límites, que a todos nos han educado, a todos los niños, a todas las niñas nos educan con límites, no es nada malo, los límites son buenos. Además, cuando los límites son leyes que los hemos acordado entre todos cuando hemos votado a los legisladores que las redactan. Por lo tanto, no puedo estar más que a favor de todas esas cuestiones. Son importantes estos puntos de vista, pero también ya para mirar dentro de un lado optimista, la ciencia es lo que nos va a salvar en definitiva, porque temas como cambio climático no van a resolverse de otra forma. ¿Cómo la IA puede aportar con soluciones para estos evidentes desastres climatológicos que estamos haciendo en el planeta y que ya los estamos experimentando? Fíjate, yo me acuerdo en 2012 cuando estuve en Oxford que una de las tesis doctorales que hacía un compañero era sobre la predicción de catástrofes a través del análisis del Big Data. Por lo tanto, se puede utilizar para ello. Cuando se detecten diferentes parámetros que se han comparado con históricos, cuando ocurre un terremoto normalmente suele ocurrir antes estas cuestiones, ¿no? O por ejemplo cuando ocurre una pandemia o cuestiones parecidas. Para eso sí que se puede utilizar, como antes decías, con la Cruz Roja, ¿no? A mí me parece que puede darse unos usos muy éticos, muy morales, sobre todo muy buenos, sobre todo porque aportan a la ciudadanía. Muy bien, pues bueno, aspiremos a que esas soluciones vengan por el lado de la ciencia y no nos traigan más problemas. Queremos agradecer a Koldo, que nos ha hablado sobre inteligencia artificial y los límites o el encauzamiento que se lo pueden poner por parte de quienes manejan la ley. Regresamos con ustedes luego de una pausa.